¿Qué haces cuando la persona que más amas te hace dudar de lo que eres? Cada mañana, mientras el sol se cuela por las cortinas de mi cocina, preparo café con canela y miro por la ventana hacia la calle empedrada de la colonia. Los vecinos pasan, algunos con bolsas del mercado, otros con niños de la mano, y siempre hay un «Buenos días, Lupita», que me saca una sonrisa. Pero en casa, la voz de mi esposo, Raúl, resuena como un eco áspero. «Eres demasiado confiada, Lupita. Esa amabilidad tuya nos va a meter en problemas». Durante años, sus palabras han sido como piedritas en mi zapato, pequeñas pero constantes, haciéndome cuestionar si mi forma de ser es un error. Ayer, mientras ayudaba a doña Carmen con sus mandados, Raúl me miró desde el porche con esa mueca de desaprobación. No dije nada, pero algo en mí se rompió. ¿Y si tiene razón? ¿Y si mi bondad es solo una carga? La casa huele a frijoles recién cocidos y a la cera del piso que pulí esta mañana. Afuera, el ruido de una moto y las risas de los niños jugando en la banqueta llenan el aire. Siempre he sentido que esta colonia es como una gran familia. Todos nos conocemos, nos ayudamos, nos cuidamos, pero Raúl no lo ve así. Para él, cada favor que hago es una deuda que alguien nos cobrará. «No seas ingenua», me dice, y yo solo bajo la mirada, apretando el trapo con el que limpio la mesa. A veces, cuando estoy sola, me pregunto cómo llegamos a esto. Hace 20 años, cuando nos casamos, él era diferente. Sonreía más, me tomaba de la mano en el mercado. Ahora, cada gesto mío hacia los demás parece molestarlo. Me duele, pero no sé cómo cambiarlo, y mucho menos cómo cambiarme a mí misma. Anoche, mientras doblaba la ropa en el cuarto, Raúl entró y se sentó en la cama. «Lupita, ¿por qué siempre tienes que meterte en la vida de todos?», dijo, señalando la bolsa de tamales que le llevé a don Miguel, el señor del taller que está enfermo. Intenté explicarle que don Miguel no tiene familia, que un plato de comida no le hace daño a nadie, pero Raúl solo negó con la cabeza. «Un día te van a usar, y yo no voy a estar para sacarte del problema». Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza mientras me acostaba. Afuera, la luna brillaba sobre los tejados de la colonia, y el sonido de un perro ladrando a lo lejos me hizo pensar, ¿y si un día realmente me quedo sola? ¿Y si mi amabilidad, como dice Raúl, es solo una puerta abierta para que me lastimen? Pero algo dentro de mí, pequeño pero terco, se niega a creerle. No sé qué pasará, pero siento que algo está por cambiar. El sábado por la mañana, la colonia estaba viva con el bullicio del mercado. Los puestos de flores, frutas y antojitos llenaban el aire con olores a cilantro, chiles asados y pan dulce. Yo caminaba con mi bolsa de mandado, saludando a conocidos, cuando vi a Sofía, la hija de doña Carmen, llorando en una esquina. Me acerqué y me contó que su mamá estaba en el hospital, con una infección que no podían pagar. Sin pensarlo, le ofrecí ayudarle con los gastos, aunque sabía que nuestro presupuesto estaba apretado. «No te preocupes, Sofía. Algo se nos ocurrirá», le dije, apretándole la mano. Pero cuando llegué a casa y le conté a Raúl, su rostro se endureció. «¿Otra vez, Lupita? ¿No ves que no somos banco de nadie?». Su tono me hizo sentir como si hubiera cometido un delito. Me quedé callada, pero algo en mi pecho ardía. En la tarde, mientras pelaba papas para la comida, no podía dejar de pensar en Sofía y en doña Carmen. Recordé las veces que doña Carmen me había ayudado, cuando me cuidó a mi hijo Diego durante una fiebre, o cuando me enseñó a hacer mole para la boda de mi prima. Ayudarlas no era solo un impulso, era devolver un pedacito de lo que me habían dado. Pero Raúl no lo entiende. Para él, todo se reduce a números, a lo que nos conviene. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el mantel bordado que me regaló mi mamá antes de morir. Ella siempre decía, «Lupita, el corazón grande nunca se equivoca». Pero ahora, con las palabras de Raúl retumbando, me sentía atrapada entre mi corazón y su lógica. ¿Y si por ayudar a otros estoy descuidando a mi propia familia? Cuando Raúl llegó del trabajo, traía esa mirada que ya conozco, una mezcla de cansancio y reproche. «Hablé con el banco, Lupita. No hay manera de sacar más dinero este mes».
dijo, sin siquiera mirarme. Intenté explicarle que no iba a pedir un préstamo, que tal vez podía vender algunos bordados o pedir ayuda a los vecinos, pero él me cortó. Siempre igual, metiéndote donde no te llaman. Esto es tu culpa por ser tan amable. La palabra amable sonó como un insulto en su boca. Me fui al patio, donde las bugambilias trepan por la barda, y me senté en una silla de plástico. El aire olía a tierra mojada, y el sonido de una guitarra a lo lejos me hizo cerrar los ojos. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. No era solo por doña Carmen o por Raúl, era por mí. Por primera vez, me pregunté si mi amabilidad realmente valía la pena, o si, como él decía, solo me estaba cavando mi propia tumba. La colonia donde vivimos es como un pueblo pequeño. Todos saben quién eres, qué haces y hasta con quién peleaste. Estoy yo, Lupita, de 48 años, con mi cabello negro ya salpicado de canas y mis manos siempre ocupadas, ya sea cocinando, bordando o ayudando a alguien. Luego está Raúl, mi esposo, de 50 años, con su piel morena y esa arruga en la frente que parece grabada desde que empezó a trabajar en la fábrica. Es un hombre de pocas palabras, pero cuando habla, sus juicios son como martillos. Tenemos un hijo, Diego, de 22 años, que estudia ingeniería en la universidad y que siempre me dice: «Mamá, tú eres el pegamento de esta colonia». Diego es mi orgullo, con sus ojos vivos y su risa que llena la casa. Pero entre Raúl y yo, las cosas no siempre son fáciles. Él dice que soy demasiado buena, y yo a veces pienso que él se ha olvidado de cómo serlo. Luego están los vecinos, que son como mi segunda familia. Doña Carmen, de 65 años, es la matriarca de la calle, con su cabello blanco siempre recogido en un chongo, y sus historias interminables sobre los viejos tiempos. Su hija Sofía, de 30 años, es más reservada, pero tiene un corazón enorme. Trabaja en una tiendita y siempre me guarda los tomates más frescos. Está también don Miguel, el mecánico del taller, un viudo de 70 años que siempre me saluda con un «Qué bonita te ves, Lupita», aunque esté en pants y chanclas. Y no puedo olvidar a Laura, mi mejor amiga, de 45 años, que vive a 2 casas y siempre tiene una taza de café lista para escucharme. Laura es mi cable a tierra, con su humor sarcástico y su forma de decirme las cosas como son. Todos ellos, de una u otra forma, han sido mi refugio cuando las críticas de Raúl pesan demasiado. Anoche, mientras compartía un té con Laura en su sala, le conté lo que pasó con Raúl y doña Carmen. Ella, con su cabello teñido de rojo y sus aretes enormes, me miró fijamente. «Lupita, tú no vas a cambiar, y está bien, pero Raúl necesita un sacudón para darse cuenta de lo que tienes». Sus palabras me hicieron pensar en todos los años que he pasado tratando de equilibrar mi vida con las expectativas de Raúl. Recordé cuando Diego era pequeño y yo organizaba posadas para la colonia. Raúl se quejaba del gasto, pero los niños, incluido Diego, brillaban de felicidad. Ahora, con doña Carmen en el hospital y Raúl molesto, siento que estoy en una cuerda floja. Laura me abrazó antes de que me fuera, y mientras caminaba de regreso bajo las luces de los faroles, pensé: estos lazos, estas personas, son mi fuerza. Pero, ¿serán suficientes para soportar lo que viene? El domingo, mientras preparaba mole para la comida familiar, Raúl estaba más callado de lo normal. Diego estaba en su cuarto estudiando, y el olor a chocolate y chiles llenaba la cocina. De pronto, Raúl se acercó y dijo: «Lupita, tenemos que hablar del dinero». Su tono era frío, como si estuviera a punto de darme una mala noticia. Me explicó que la fábrica estaba recortando horas y que necesitábamos ajustar el presupuesto. Nada de ayudar a nadie más. ¿Entendiste? Ni a Carmen, ni a nadie. Sentí un nudo en el estómago. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Como si mi impulso de ayudar fuera un capricho infantil. Intenté argumentar que doña Carmen no tenía a nadie más, pero él levantó la mano, cortándome. «Tú decides, Lupita, tu familia o tus amigos». Sus palabras me dejaron helada, como si me estuviera poniendo a prueba. Más tarde, mientras servía el mole en la mesa,
Noté que Raúl hablaba con Diego de manera diferente, más suave. Le contaba sobre un compañero de la fábrica que había perdido su trabajo por gastar de más. Yo sabía que era una indirecta para mí. Diego, que siempre ha sido bueno para leer el ambiente, me miró y cambió el tema, preguntándome sobre los bordados que estoy haciendo para la feria. Pero no pude evitar sentir que Raúl estaba tejiendo una red a mi alrededor, haciéndome sentir culpable por ser quien soy. Después de la comida, mientras lavaba los platos, recordé algo que mi mamá me decía: la culpa es el arma de los que no saben amar. Pero ¿cómo le haces ver a alguien que su manera de protegerte te está lastimando? Esa noche no pude dormir. El ventilador zumbaba en el cuarto, y el calor de Guadalajara hacía que la sábana se pegara a mi piel. Me levanté y salí al patio, donde las estrellas brillaban sobre la colonia. Pensé en doña Carmen, en Sofía, en todos los que han pasado por mi casa con un problema y se han ido con una sonrisa. Luego pensé en Raúl, en cómo sus palabras me hacen dudar de mí misma. Sentí una presión en el pecho, como si estuviera cargando un costal de maíz que no me pertenece. Por primera vez, me pregunté si Raúl no solo estaba molesto por el dinero, sino porque mi forma de ser lo hacía sentir menos. ¿Era eso? ¿Estaba tratando de controlarme para no quedarse atrás? No tenía respuestas, pero mientras miraba las luces de las casas vecinas, supe que algo en mí estaba empezando a cambiar. No sabía cómo, pero no podía seguir dejando que sus palabras definieran quién soy. El lunes amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el peso en mi pecho. Mientras barría el patio, el olor a tierra mojada por la lluvia de anoche llenaba el aire, y los gritos de los vendedores ambulantes resonaban en la calle. Había decidido no contarle a Raúl que fui al hospital a dejarle un poco de dinero a Sofía para los medicamentos de doña Carmen. No era mucho, solo lo que había ahorrado de vender unos bordados, pero sabía que él lo vería como una traición. Cuando entró a la cocina con su termo de café, me miró de reojo. «¿Qué tienes, Lupita? Estás muy callada», dijo, con un tono que no era preocupación, sino sospecha. Me encogí de hombros, diciendo que solo estaba cansada, pero mi corazón latía rápido. Por primera vez le estaba ocultando algo, y aunque lo hacía por doña Carmen, sentía que una grieta se abría entre nosotros. En la tarde, fui a casa de Laura para desahogarme. Su sala olía a incienso de copal, y el sonido de una cumbia suave salía de su radio viejo. Mientras tomábamos café, le conté lo del dinero y la actitud de Raúl. Laura, con sus uñas pintadas de morado y esa mirada que no deja pasar nada, me dijo: «Lupita, Raúl no está molesto por el dinero. Está molesto porque tú brillas más que él en esta colonia». Sus palabras me golpearon como un rayo. Nunca lo había visto así, pero tenía sentido. Cada vez que alguien me agradecía un favor o me invitaba a una reunión, Raúl se ponía más distante. Pero, ¿cómo podía culparme por querer ayudar? Me fui de casa de Laura con la cabeza revuelta, sintiendo que el conflicto no era solo con Raúl, sino conmigo misma. ¿Estaba dispuesta a seguir escondiendo quién soy para mantener la paz en casa? Cuando llegué a casa, Raúl estaba en el comedor revisando facturas. El ventilador giraba lento, y el calor hacía que el aire se sintiera pesado. Me senté frente a él, decidida a hablar. Pero antes de que pudiera decir algo, él sacó un papel. «Mira, Lupita, esto es lo que debemos. Si sigues gastando en los vecinos, vamos a terminar en la calle». Su voz era calma, pero cortante, como un cuchillo que no ves venir. Intenté explicarle que no estaba gastando, que era una emergencia, pero él no me dejó terminar. «Tú y tu amabilidad nos están hundiendo. Piensa en Diego, en nosotros». Sus palabras me hicieron sentir pequeña, como si mi deseo de ayudar fuera un delito contra mi familia. Me fui a la recámara, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando una foto nuestra de cuando éramos novios. ¿Dónde quedó ese hombre que me hacía reír? La grieta entre nosotros se estaba volviendo un abismo y no sabía cómo cruzarlo. La semana pasó como un torbellino. Entre cuidar la casa, bordar para la feria y visitar a doña Carmen en el hospital, apenas tenía tiempo de pensar. Pero Raúl se volvió más crítico que nunca. Cada noche, cuando llegaba de la fábrica, encontraba algo que señalar.
que gasté de más en el mercado, que la casa no estaba lo suficientemente limpia, que Diego merecía más atención. Pero lo que más me dolía era cómo usaba mi amabilidad como un arma. Si no fueras tan buena con todos, tendríamos más tranquilidad, dijo una noche, mientras cenábamos tacos de bistec. Sus ojos, oscuros y cansados, tenían un brillo que no era solo enojo, sino algo más profundo, como si mi forma de ser lo amenazara. Fue entonces cuando entendí que Raúl no solo era un obstáculo para mi paz, sino el antagonista de mi propia historia. El viernes, mientras ayudaba a Sofía a organizar una rifa para pagar las deudas del hospital, Raúl apareció en la plaza de la colonia. El sol pegaba fuerte, y el olor a elotes asados llenaba el aire. Yo estaba repartiendo boletos cuando lo vi acercarse, con las manos en los bolsillos y esa postura rígida que usa cuando está molesto. «Lupita, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo?», dijo, lo suficientemente alto para que Sofía y otros vecinos lo escucharan. Sentí las miradas sobre mí y mis mejillas ardieron de vergüenza. Intenté explicarle que era por doña Carmen, pero él me cortó. Siempre lo mismo. Te preocupas más por los demás que por tu propia casa. Sus palabras no solo me humillaron, sino que dejaron claro que él no iba a parar hasta que yo cambiara. Pero, ¿cambiar a qué? ¿A alguien que cierra la puerta a los demás? Esa noche, mientras planchaba la ropa de Diego, pensé en todas las veces que Raúl había usado la culpa para controlarme. Recordé cuando quise tomar un curso de costura y él dijo que era una pérdida de tiempo. O cuando organicé una colecta para el kinder de la colonia y él me acusó de hacerle el trabajo a otros. Cada crítica era un ladrillo en un muro que él estaba construyendo a mi alrededor. Pero lo que más me dolía era que, en el fondo, aún lo amaba. Quería creer que el Raúl de antes, el que me llevaba flores del mercado, seguía ahí. Sin embargo, mientras el vapor de la plancha subía y el olor a ropa limpia llenaba el cuarto, sentí una chispa de rebeldía. No quería ser la Lupita que Raúl quería, pero tampoco sabía cómo ser la Lupita que yo necesitaba. Lo único claro era que algo tenía que romperse. Y pronto. El sábado, la colonia organizó una kermés para ayudar a doña Carmen. Las mesas estaban llenas de garnachas, y el sonido de una banda local hacía que todos sonrieran. Yo estaba a cargo de los tamales, sudando bajo el toldo mientras servía porciones. Ver a los vecinos reír y colaborar me llenaba el corazón, pero también me recordaba las palabras de Raúl. Piensa en tu familia. Cada peso que recaudábamos era un alivio para Sofía, pero también un peso en mi conciencia. ¿Estaba traicionando a Raúl al estar aquí? ¿O estaba traicionándome a mí misma al dudar de mi bondad? Laura, que vendía aguas frescas a mi lado, notó mi cara y me dio un codazo. «Lupita, no dejes que Raúl te apague. Esto es lo que tú eres». Pero sus palabras, aunque cálidas, no podían deshacer el nudo en mi estómago. En casa, la tensión era insoportable. Raúl apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para recordarme las cuentas por pagar. Diego, que siempre ha sido mi aliado, intentó mediar. «Papá, mamá solo quiere ayudar. ¿Qué tiene de malo?», dijo durante la cena. Raúl lo miró con dureza. «Lo malo es que tu madre no sabe parar, y eso nos afecta a todos». Sentí un calor subir por mi pecho, pero no dije nada. Me levanté, recogí los platos y me fui a la cocina. Mientras fregaba, el sonido del agua contra el traste me dio un momento de calma. Pensé en mi mamá, en cómo ella siempre ayudaba a los demás sin esperar nada. Pero también pensé en Diego, en cómo él y Raúl dependían de mí. ¿Era justo poner a mi familia en segundo plano por ayudar a otros? La pregunta me desgarraba. Esa noche, mientras Raúl veía televisión, me senté en el patio con una vela encendida. El aroma a cera y el canto de los grillos me dieron un poco de paz. Recordé una vez que Raúl me dijo, hace años, que mi bondad era lo que lo enamoró. ¿Cuándo cambió? ¿O fui yo la que no vio que su amor venía con condiciones? Sentí una presión enorme, como si tuviera que elegir entre ser la Lupita que ama a su comunidad y la Lupita que mantiene a su familia unida. No quería renunciar a ninguna de las dos, pero sentía que Raúl me estaba empujando a un rincón. Mientras apagaba la vela y entraba a la casa, tomé una decisión. No iba a dejar de ayudar.
pero tampoco iba a seguir escondiéndome. Lo que no sabía era que el costo de esa decisión estaba por llegar. El lunes siguiente, decidí hablar con Raúl. Quería encontrar un punto medio, algo que nos diera paz a los dos. Preparé su café favorito, con un toque de canela, y me senté con él en el comedor antes de que se fuera a la fábrica. El sol entraba por la ventana, y el aroma a pan recién horneado de la panadería vecina se colaba en la casa. Raúl, sé que estás preocupado por el dinero, y lo entiendo, pero ayudar a doña Carmen no es un capricho, es lo correcto, dije, intentando sonar tranquila. Él me miró, con una ceja levantada, y respondió: lo correcto es cuidar de nosotros primero, Lupita, no de los vecinos. Intenté proponer un plan, reducir gastos en casa, vender más bordados, incluso pedirle a Diego que ayudara con algo, pero Raúl solo negó con la cabeza. No se trata de planes, se trata de que tú no me escuchas. Su respuesta me dejó sin aire, como si todo mi esfuerzo no valiera nada. Después de que Raúl se fue, me quedé en la cocina, mirando el mantel bordado que mi mamá me dejó. Pensé que tal vez, si le demostraba que podía equilibrar todo, él entendería. Pasé el día organizando la casa, cocinando comida para varios días y terminando un par de bordados para vender. Incluso hablé con Sofía para asegurarme de que doña Carmen estuviera bien, prometiéndole que no me involucraría más allá de lo necesario. Pero en el fondo, sabía que estaba tratando de apagar un incendio con un vaso de agua. Raúl no quería un equilibrio, quería que yo cambiara. Y yo, aunque no lo admitiera del todo, estaba negándome a aceptar que nuestro matrimonio estaba en un punto de no retorno. Quería creer que podía salvarlo todo. Mi familia, mi comunidad, mi forma de ser. Esa noche, cuando Raúl llegó, pareció notar el esfuerzo. La casa estaba impecable, la cena lista, y yo le mostré los bordados que planeaba vender. Por un momento, pensé que había ganado algo de terreno. Está bien, Lupita, pero no más favores, ¿sí? Dijo con un tono más suave. Asentí, pero mi corazón no estaba de acuerdo. Mientras lavaba los platos, escuché a Diego hablar con Raúl en la sala, riendo por algo de fútbol. Me sentí aliviada, pero también atrapada. Había logrado un momento de calma, pero a un costo. Estaba reprimiendo una parte de mí. Afuera, las luces de la colonia brillaban, y el sonido de una vecina regando sus plantas me recordó que mi mundo era más grande que estas 4 paredes. Intenté convencerme de que podía seguir así, pero una voz en mi interior me advertía: esto no iba a durar. Algo, o alguien, iba a romper el frágil equilibrio que estaba tratando de mantener. El martes por la mañana, el aire olía a pan dulce y a la humedad que dejaba la lluvia de anoche. Estaba en el mercado, comprando chiles para el pozole del fin de semana, cuando me topé con don Miguel, el mecánico. Su rostro, normalmente alegre, estaba tenso. Me jaló a un lado, cerca de un puesto de flores donde el aroma a gardenias era casi mareante. «Lupita, necesito contarte algo, pero no aquí», murmuró. Intrigada, lo seguí hasta su taller, donde el olor a aceite y metal llenaba el aire. Ahí, con las manos temblorosas, me confesó que Raúl había estado pidiéndole dinero a varios vecinos, diciendo que estábamos en problemas financieros por mis gastos irresponsables. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Raúl, mi esposo, ¿estaba usando mi amabilidad como excusa para pedir prestado a mis espaldas? El descubrimiento me dejó sin aliento, como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. El sol pegaba fuerte, y el sonido de los claxones en la calle se mezclaba con el torbellino de mis pensamientos. Todo este tiempo, Raúl me había acusado de ser un problema, de poner en riesgo a la familia, pero él era quien estaba actuando a escondidas. Recordé las veces que llegaba tarde de la fábrica, diciendo que había tenido reuniones. Recordé también cómo evitaba hablar de dinero cuando le preguntaba. Me senté en la cocina, mirando el mantel bordado que tanto quería mi mamá, y sentí una mezcla de traición y rabia. No solo me estaba juzgando, sino que estaba usando mi reputación, mi bondad, para manipular a los demás. Pero, ¿por qué? ¿Era solo por el dinero? ¿O había algo más profundo? La pregunta me quemaba, pero no tenía respuestas.
solo una certeza. No podía seguir ignorando esto. Esa tarde, mientras doblaba la ropa en el patio, el olor a jabón y el canto de los pájaros no lograban calmarme. Decidí confrontar a Raúl, pero primero necesitaba pruebas. Llamé a Laura y le conté todo. Ella, con su tono directo, me dijo: «Lupita, esto no es solo sobre dinero. Raúl está tratando de controlarte, de hacerte sentir que sin él no puedes». Sus palabras resonaron como un eco de lo que ya sospechaba. Fui al cuarto de Diego y revisé los estados de cuenta que Raúl guardaba en una caja vieja. Ahí estaban. Retiros pequeños pero constantes, ninguno justificado. Mi corazón se hundió. No solo estaba pidiéndole a los vecinos, sino que estaba sacando dinero de nuestra cuenta sin decírmelo. Me senté en la cama, con los papeles en la mano, y sentí que el hombre con el que había construido una vida era un extraño. Pero, ¿qué haría ahora? La verdad estaba frente a mí, y no podía mirar para otro lado. Cuando Raúl llegó esa noche, el olor a mole que había preparado no pudo disfrazar la tensión en el aire. Diego estaba en la universidad, así que estábamos solos. Me temblaban las manos mientras ponía los platos en la mesa, pero no podía esperar más. «Raúl, ¿por qué le pediste dinero a don Miguel?», solté sin preámbulos. Su rostro se congeló, y por un segundo vi algo que nunca había visto en él: miedo. Intentó negarlo, diciendo que don Miguel estaba confundido, pero saqué los estados de cuenta y los puse frente a él. «No mientas, Raúl. Sé lo que has estado haciendo». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, como si años de silencio se hubieran roto en un solo momento. Él se quedó callado, y el silencio era más pesado que cualquier grito. Por primera vez, sentí que tenía el control, pero también un miedo enorme de lo que vendría después. Raúl finalmente habló, pero no era el hombre seguro que siempre había conocido. «Lo hice por nosotros, Lupita. La fábrica no paga lo suficiente, y tú sigues gastando en los vecinos». Sus palabras eran una excusa, pero también un intento de culparme otra vez. No lo dejé seguir. «No, Raúl, esto no es por mí. Esto es por ti, por tu orgullo, por tu necesidad de controlarlo todo». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no me detuve. Le dije cómo sus críticas me habían hecho dudar de mí misma, cómo había usado mi amabilidad para justificar sus acciones. Él intentó interrumpirme, pero mi voz no cedió. Fue como si una presa se rompiera dentro de mí, dejando salir todo el dolor que había guardado. Cuando terminé, me fui al patio, donde las bugambilias brillaban bajo la luz de la luna. Sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Había enfrentado a Raúl, pero ¿a qué costo? Más tarde, cuando intenté dormir, el zumbido del ventilador no pudo acallar mis pensamientos. Raúl se había quedado en la sala, y la casa estaba en un silencio sepulcral. Me pregunté si había ido demasiado lejos, si mi reacción había roto algo que no podría repararse, pero también sentí una chispa de orgullo. Por primera vez, había defendido mi verdad, mi dignidad. Pensé en Diego, en cómo él siempre me decía que era fuerte. Pensé en doña Carmen, en Laura, en todos los que creían en mí. Pero también pensé en Raúl, en los años que habíamos compartido. ¿Podíamos salvar algo de esto? Mientras el sueño me vencía, supe que mi acción impulsiva había cambiado el rumbo de nuestra historia, pero no estaba segura de hacia dónde nos llevaba. Solo sabía que no podía volver atrás. El miércoles, decidí tomar las riendas. No podía seguir viviendo en una casa donde la confianza estaba rota. Mientras el sol entraba por la ventana de la cocina, preparé café y me senté a hacer un plan. Primero, hablaría con los vecinos para aclarar que no estábamos en crisis por mi irresponsabilidad. Luego, buscaría una forma de ganar más dinero con mis bordados, tal vez vendiéndolos en el mercado o en línea. Finalmente, le pediría a Raúl que fuéramos a terapia de pareja. Quería salvar nuestro matrimonio, pero no a costa de mi esencia. Cuando le conté mi idea a Laura, ella aplaudió. «Eso es, Lupita, no dejes que te apaguen». Su apoyo me dio fuerza, pero también miedo. Sabía que Raúl no iba a aceptar mis cambios fácilmente, y la colonia, aunque era mi refugio, también podía juzgarme si esto se salía de control. Empecé por don Miguel. Fui a su taller,
donde el sonido de un taladro y el olor a gasolina llenaban el aire. Le expliqué que Raúl había actuado solo, que yo no sabía nada de sus deudas. Don Miguel, con su bondad de siempre, me abrazó. No te preocupes, Lupita. Todos sabemos quién eres. Pero cuando hablé con otros vecinos, como la señora del puesto de frutas, noté miradas de duda. Es que Raúl dijo que estabas gastando mucho, me comentó, y sentí una punzada de humillación. Mi intento de limpiar mi nombre estaba generando un nuevo conflicto. Ahora la colonia estaba dividida, algunos apoyándome, otros creyéndole a Raúl. Regresé a casa con el corazón pesado, sintiendo que mi esfuerzo por cambiar estaba abriendo heridas que no esperaba. ¿Era esto lo que quería? ¿Valía la pena exponer nuestra vida así? Esa noche, cuando Raúl llegó, le dije que quería ir a terapia. Estaba en el comedor, pelando una naranja, y el olor cítrico llenaba el aire. ¿Terapia? ¿Para qué? Esto se arregla si dejas de meterte en problemas, respondió, con esa mezcla de burla y desprecio que tanto me dolía. Intenté mantener la calma, explicándole que necesitábamos hablar, que nuestra familia estaba en juego. Pero él se levantó y salió, diciendo que no tenía tiempo para tonterías. Su rechazo fue como un balde de agua fría. Había dado un paso hacia el cambio, pero en lugar de acercarnos, nos estaba alejando más. Mientras fregaba los platos, el sonido del agua me recordó el río donde mi mamá me llevaba de niña. Ella siempre decía, Lupita, el agua siempre encuentra su camino. Pero ahora, sentía que mi camino estaba lleno de rocas, y no sabía si tenía la fuerza para moverlas. El viernes, todo dio un vuelco. Estaba en la plaza, ayudando a Sofía con la venta de boletos para otra rifa, cuando recibí una llamada de Diego. Su voz temblaba. Mamá, papá está enfermo. Lo llevaron al hospital. El mundo se detuvo. El olor a elotes asados y las risas de los niños en la plaza se desvanecieron. Corrí al hospital, con el corazón en la garganta. Cuando llegué, Raúl estaba en una camilla, pálido, con una máscara de oxígeno. El doctor me explicó que había tenido un problema cardíaco, probablemente por estrés. Sentí una mezcla de miedo y culpa. ¿Era esto mi culpa? ¿Lo había empujado demasiado con nuestra pelea? Pero entonces, Diego me abrazó y dijo algo que me heló la sangre. Mamá, papá me confesó que mintió sobre el dinero. No lo pidió por necesidad, sino para apostar en el fútbol. La traición me golpeó como un rayo. Raúl no solo me había culpado, sino que había usado mi nombre para encubrir su propio error. Mientras esperaba en el hospital, el olor a desinfectante y el sonido de los monitores me hacían sentir en un sueño extraño. Pensé en todo lo que había pasado. Las críticas de Raúl, sus deudas secretas, su intento de controlarme. Pero ahora, verlo tan frágil en esa cama me rompía el corazón. Quería odiarlo por mentirme, por traicionarme, pero también lo amaba. Diego, sentado a mi lado, me tomó la mano. Mamá, tú no tienes la culpa. Papá necesita ayuda, pero tú también mereces estar bien. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que mi vida estaba en una encrucijada. La traición de Raúl no era solo financiera, era emocional. Me había hecho dudar de mi valor, de mi bondad. Y ahora, con él enfermo, sentía que el destino me estaba poniendo a prueba. ¿Podía perdonarlo? ¿O era hora de pensar en mí? Esa noche, en el hospital, me quedé sola en la sala de espera. El silencio era roto solo por el zumbido de una máquina de café. Miré por la ventana, donde las luces de Guadalajara brillaban a lo lejos. Pensé en mi mamá, en su fuerza, en su fe en la bondad. Pensé en la colonia, en Laura, en Sofía, en todos los que me habían sostenido. Pero también pensé en Raúl, en el hombre que una vez me prometió el mundo. Su traición había roto algo profundo, pero su enfermedad abría una puerta a algo nuevo. Tal vez no a la reconciliación, pero sí a la verdad. Mientras una lágrima caía por mi mejilla, supe que lo que venía no sería fácil. La pregunta ya no era si podía seguir siendo amable, sino si podía serlo conmigo misma. El sábado por la mañana, el hospital olía a desinfectante y a café rancio de la máquina de la sala de espera. Raúl había pasado la noche estable, y los doctores me permitieron verlo. Entré a su habitación, donde la luz tenue se colaba por una ventana polvorienta.
Estaba despierto, con los ojos hundidos y una expresión que no pude descifrar. Me senté a su lado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharía. Raúl, tenemos que hablar, dije. Mi voz firme aunque temblaba por dentro. Le conté todo. Cómo supe de sus apuestas, cómo usó mi nombre para pedir dinero, cómo sus críticas me habían hecho dudar de mí misma. Él intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No, ahora me escuchas tú. Por primera vez en años, sentí que mi voz tenía peso, que no era solo la Lupita que asentía y callaba. Fue una confrontación que llevaba años gestándose, y el aire entre nosotros estaba cargado de verdad y dolor. Raúl no respondió de inmediato. Miró al techo, donde una grieta recorría el yeso como un mapa de nuestras fracturas. Finalmente, habló, con una voz débil pero cargada de algo que parecía arrepentimiento. Lupita, no quería lastimarte. Pensé que podía arreglarlo todo sin que te enteraras. Pero sus palabras no eran una disculpa, eran una excusa. Le dije que no se trataba solo del dinero, sino de cómo me había hecho sentir. Pequeña, culpable, equivocada por ser quien soy. Tu amor me estaba apagando, Raúl. Solté, y las lágrimas que había contenido cayeron. Él extendió la mano, pero no la tomé. En ese momento, no era solo mi esposo, era el hombre que había traicionado mi confianza. Afuera, el sonido de una ambulancia rompió el silencio, y supe que esta conversación no era el fin, pero sí un punto de inflexión. Había enfrentado a Raúl, y aunque dolía, también me sentía más fuerte. Cuando salí de la habitación, Diego me esperaba en el pasillo. El olor a cloro y el murmullo de las enfermeras llenaban el aire. Me abrazó sin decir nada, y ese gesto fue como un ancla en medio de la tormenta. Le conté lo que pasó, y él, con esa madurez que a veces me sorprendía, dijo: «Mamá, hiciste lo correcto. Papá necesita ayuda, pero tú también necesitas cuidarte». Sus palabras me dieron claridad, pero también miedo. Había confrontado a Raúl, pero ahora venía lo difícil: decidir qué seguía. Mientras caminábamos hacia la salida, el sol brillaba sobre Guadalajara, y el aroma a tierra mojada me recordó la colonia. Sabía que volvería a casa con una nueva perspectiva, pero también con un corazón herido. La confrontación me había liberado, pero el camino adelante estaba lleno de incertidumbre. De regreso en la colonia, la noticia de la enfermedad de Raúl se esparció como pólvora. Los vecinos, siempre atentos, comenzaron a llegar a casa con comida, flores y palabras de apoyo. El patio olía a tamales y a las gardenias que doña Carmen, ya recuperada, trajo como ofrenda. Pero no todos los gestos eran amables. Algunos, como la señora del puesto de frutas, me miraban con recelo, murmurando que, si no hubieras gastado tanto, Raúl no estaría así. Sus palabras eran como agujas, clavándose en la culpa que ya cargaba. Internamente, me debatía entre la rabia por la traición de Raúl y la pena por verlo tan frágil. Cada noche, mientras bordaba bajo la luz de una lámpara, me preguntaba: ¿había sido demasiado dura o no lo suficiente? Mi corazón estaba en una cuerda floja, y cada paso dolía. En casa, las cosas no eran más fáciles. Diego intentaba mantener el ánimo, pero notaba su preocupación. Una tarde, mientras comíamos sopa de fideos, me dijo: «Mamá, no dejes que los chismes te afecten. La gente habla, pero tú sabes quién eres». Sus palabras eran un bálsamo, pero no podían borrar el peso de las miradas en el mercado o los comentarios en la plaza. Además, las cuentas seguían acumulándose, y sin el sueldo de Raúl, el futuro era incierto. Decidí vender más bordados y hasta puse un anuncio en el grupo de WhatsApp de la colonia. Pero cada venta era un recordatorio de que estaba sola en esto, de que Raúl, incluso enfermo, había dejado un desastre que yo debía limpiar. Me sentía resiliente, pero también agotada, como si cargara un costal de maíz que se hacía más pesado con cada paso. Una noche, mientras regaba las bugambilias en el patio, Laura vino a visitarme. El aire olía a tierra y a la cera de una vela que había encendido. Me escuchó mientras le contaba todo: los chismes, las deudas, mi lucha interna. «Lupita, estás enfrentando las consecuencias de ser valiente», dijo,
con esa sinceridad que siempre me sacaba de mis nubes. Pero no dejes que eso te haga dudar de tu bondad. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de alivio. Estaba enfrentando un mundo que me juzgaba, pero también estaba descubriendo mi fuerza. Mientras las luces de la colonia brillaban a lo lejos, supe que las consecuencias de mi confrontación con Raúl no solo eran externas, sino internas. Estaba aprendiendo a priorizar mi dignidad, aunque el precio fuera alto. El lunes, Raúl regresó a casa del hospital. El olor a medicina y el sonido de sus pasos lentos llenaron la casa de una tensión nueva. Estaba débil, pero su actitud no había cambiado del todo. Una noche, mientras le servía un caldo de pollo, intentó hablar. «Lupita, sé que metí la pata, pero podemos arreglarlo», dijo, con un tono que quería ser conciliador. Pero sus palabras sonaban vacías, como si esperara que yo olvidara todo con un chasquido. Le respondí que no era tan simple, que necesitaba tiempo, que necesitaba que él cambiara. Su rostro se endureció, y murmuró, «Siempre tan terca». Esa noche, me encerré en la recámara y lloré hasta que no quedó nada. Sentí que nuestro matrimonio estaba al borde del abismo, y que yo misma estaba cayendo en un pozo de dolor y duda. La colonia, que siempre había sido mi refugio, también empezó a sentirse como una jaula. Los chismes seguían, y aunque muchos vecinos me apoyaban, otros me veían como la culpable de los problemas de Raúl. Una tarde, en el mercado, escuché a dos mujeres susurrar. Si Lupita no fuera tan metiche, su esposo no estaría enfermo. Sus palabras me cortaron como vidrio. Corrí a casa, con las bolsas del mandado pesándome más que nunca, y me senté en el patio. El olor a jazmín y el canto de los grillos no podían calmarme. Me sentía sola, incomprendida, como si mi amabilidad, mi esencia, fuera un error. Por un momento, pensé en rendirme, en convertirme en la Lupita que Raúl quería, callada, obediente, invisible. Pero esa idea me rompió aún más. ¿Quién sería yo sin mi corazón grande? Esa noche, mientras Diego dormía y Raúl veía televisión, me escapé a casa de Laura. Su sala olía a incienso, y el sonido de una telenovela de fondo me dio un poco de normalidad. Lloré en sus brazos, contándole cómo me sentía atrapada, cómo temía que mi matrimonio y mi reputación estuvieran destruidos. Laura, con su cabello rojo y su voz firme, me abrazó. «Lupita, estás en el fondo, pero desde aquí solo puedes subir. No dejes que nadie, ni Raúl, ni los chismes, te robe tu luz». Sus palabras me dieron un hilo de esperanza, pero el dolor seguía ahí, profundo y crudo. Mientras caminaba de regreso bajo los faroles de la colonia, supe que estaba en mi punto más bajo, pero también sentí una chispa. No iba a rendirme, no aún. El jueves, algo cambió. Estaba en la plaza, vendiendo bordados para pagar las cuentas del hospital, cuando doña Carmen se acercó. Su cabello blanco brillaba bajo el sol, y sus ojos tenían una gratitud que me llegó al alma. «Lupita, nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí», dijo, apretándome las manos. Luego, otros vecinos se unieron. Sofía, don Miguel, incluso la señora del puesto de frutas, que se disculpó por sus comentarios. Me contaron cómo habían organizado una colecta para ayudarnos con los gastos médicos de Raúl. El olor a tacos de carnitas y el sonido de una guitarra en la plaza llenaron el aire, y por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Mi comunidad, mi gente, estaba ahí, recordándome que mi amabilidad no era una carga, sino un regalo. Ese momento fue como un rayo de luz en la oscuridad. En casa, empecé a ver las cosas con más claridad. Mientras preparaba café con canela, pensé en todo lo que había pasado. La traición de Raúl, los chismes, mi propia caída. Pero también pensé en la fuerza que había encontrado, en la comunidad que me sostenía. Decidí que no podía seguir viviendo a medias, ni por Raúl ni por nadie. Fui al cuarto donde él descansaba y le hablé con calma, pero con firmeza. «Raúl, te amo, pero no puedo seguir siendo la Lupita que tú quieres. Necesito ser yo, y tú necesitas decidir si puedes aceptarlo». Él no respondió, pero sus ojos mostraron algo nuevo. Respeto, tal vez. Mientras salía del cuarto,
El aroma a café y el sonido del ventilador me dieron paz. Estaba empezando a entender que mi valor no dependía de Raúl, sino de mí. Esa noche, me senté en el patio con Diego. El cielo estaba lleno de estrellas, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Hablamos de todo, de Raúl, de la colonia, de mis sueños. Diego, con esa sonrisa que me recuerda a mi papá, me dijo: «Mamá, siempre has sido mi héroe. No dejes de serlo». Sus palabras fueron como un mapa para el camino que venía. No sabía si Raúl cambiaría, si nuestro matrimonio sobreviviría, pero sí sabía que yo no iba a apagarme. La colonia, con sus luces y sus ruidos, me recordaba que tenía un hogar más grande que estas 4 paredes. Mientras miraba las estrellas, sentí que una nueva comprensión se abría en mí. Mi bondad era mi fuerza, y nadie, ni siquiera Raúl, podía quitármela. Pero el verdadero desafío estaba por venir. El viernes por la mañana, el sol se coló por las cortinas de la cocina, bañando el mantel bordado con un brillo cálido. Mientras preparaba café con canela, tomé una decisión que llevaba días formándose en mi pecho. No iba a seguir viviendo a la sombra de las expectativas de Raúl. El olor a café y el sonido de los pájaros en el patio me dieron una calma que no había sentido en meses. Decidí que, aunque amaba a Raúl, no podía sacrificar mi esencia por él. Iba a seguir siendo la Lupita que ayuda, que ríe, que une a la colonia, pero también iba a ponerme a mí primero. Esto significaba establecer límites claros con Raúl y buscar una independencia que nunca había tenido. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría, pero sí sabía que mi dignidad no estaba en negociación. Era una decisión aterradora, pero también liberadora, como abrir una ventana después de años de encierro. Fui al mercado ese mismo día, con un propósito nuevo. El aire olía a chiles asados y a flores frescas, y los colores de los puestos me llenaban de energía. Hablé con la señora que organiza la feria artesanal, y le propuse vender mis bordados en un puesto fijo. También contacté a una prima que vende productos en línea y le pedí ayuda para crear una página para mis trabajos. Cada paso era pequeño, pero sentía que estaba construyendo algo mío, algo que no dependía de Raúl ni de nadie. Cuando volví a casa, le conté a Diego mis planes. Sus ojos brillaron y me abrazó. «Mamá, siempre supe que podías con todo», dijo. Su apoyo era como un faro, pero también sabía que la verdadera prueba vendría con Raúl. Decidí hablar con él esa noche, no para confrontarlo, sino para marcar mi camino. Esa tarde, mientras Raúl descansaba en el comedor, me senté frente a él. El olor a jabón de la ropa recién lavada llenaba la casa, y el ventilador zumbaba suavemente. «Raúl, voy a seguir ayudando a la colonia, pero también voy a trabajar en mis bordados y a cuidar de mí. Puedes estar conmigo en esto o no, pero no voy a cambiar quién soy», dije, con una voz que no tembló. Él me miró, y por primera vez, no vi enojo ni burla, solo una especie de resignación. «Lupita, no sé si puedo cambiar, pero lo intentaré», respondió, con un tono que sonaba sincero. No era una promesa, pero era un comienzo. Mientras fregaba los platos después, sentí un peso levantarse de mis hombros. Había tomado una decisión crucial: ser fiel a mí misma, sin importar lo que viniera. La colonia, con sus ruidos y sus luces, parecía aplaudirme desde afuera. El sábado, me levanté con una energía que no había sentido en años. El patio olía a jazmín, y el sol pintaba las bugambilias de un rosa vibrante. Decidí empezar mi nuevo camino de inmediato. Fui a la plaza y monté un pequeño puesto con mis bordados, ayudada por Sofía y Laura. Los vecinos se acercaban, no solo a comprar, sino a charlar, a agradecerme por todo lo que había hecho por la colonia. Cada venta, cada sonrisa, era una confirmación de que mi bondad no era una debilidad, sino una fuerza. También hablé con doña Carmen, quien me propuso dar talleres de bordado en la Casa de Cultura. «Lupita, tú inspiras a otros», dijo, y sus palabras me llenaron de orgullo. Estas acciones no solo me daban independencia económica, sino que me hacían sentir que estaba redefiniendo mi lugar en el mundo. En casa, puse en práctica los límites que había decidido. Cuando Raúl intentó quejarse por el tiempo que pasaba fuera, le dije con calma: «Raúl,
Esto es parte de quién soy ahora. Si quieres estar conmigo, tienes que aceptarlo. No fue fácil, pero mantener mi postura me dio una libertad que no sabía que necesitaba. También empecé a cuidar de mí. Me inscribí en un grupo de baile folclórico en la colonia. Algo que siempre quise hacer, pero que Raúl había desalentado. El sonido de los zapateados y las risas de las otras mujeres me hacían sentir viva. Diego, que veía mis cambios, me dijo una noche mientras comíamos tacos: «Mamá, estás brillando». Su sonrisa era un recordatorio de que estas acciones no solo me transformaban a mí, sino que inspiraban a los que me querían. Una tarde, mientras bordaba en el patio, Laura vino con una botella de refresco y una idea: organizar una posada para unir a la colonia y recaudar fondos para el kinder. El olor a tierra mojada y el canto de los grillos creaban un ambiente perfecto para soñar. Acepté, y juntas planeamos un evento lleno de música, comida y juegos. Fue un paso más hacia mi emancipación, no solo de Raúl, sino de las dudas que me habían atrapado. Mientras las luces de la colonia brillaban a lo lejos, sentí que estaba construyendo un futuro donde mi bondad y mi fuerza coexistían. Raúl aún estaba en casa, intentando cambiar, pero yo ya no dependía de su aprobación. Mis acciones me habían liberado, y aunque el camino no era perfecto, era mío. El domingo de la posada, la colonia estaba viva. El olor a ponche, tamales y piñatas llenaba la plaza, y las luces navideñas parpadeaban en cada esquina. Yo estaba en el centro de todo, organizando, riendo, abrazando a los vecinos. Raúl, que había insistido en venir, estaba a un lado, ayudando a repartir ponche. Por primera vez en meses, no sentí tensión al verlo. Durante la noche, se acercó y me dijo: «Lupita, nunca había visto la colonia tan unida. Esto es por ti». Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso nuevo: reconocimiento. No era una reconciliación total, pero era un paso. Decidí redefinir nuestra relación. Seguiríamos juntos, pero con reglas claras. Él buscaría ayuda para sus apuestas, y yo mantendría mi independencia. No era el final feliz de las telenovelas, pero era real, y eso me bastaba. Con los vecinos, también hubo cambios. La señora del puesto de frutas, que antes me juzgaba, vino a disculparse, trayendo una canasta de mangos como ofrenda. «Lupita, no entendía lo que hacías por nosotros», dijo, con los ojos húmedos. La abracé y sentí que los chismes se desvanecían como niebla. Pero no todos los lazos se fortalecieron. Algunos vecinos, los que aún creían las mentiras de Raúl, se mantuvieron distantes. Decidí aceptarlo. No podía complacer a todos, y estaba bien. Con Laura, Sofía, doña Carmen y don Miguel, los lazos se hicieron más fuertes. Ellos fueron mi familia elegida, los que me sostuvieron cuando todo se tambaleaba. Mientras bailábamos en la posada, con el sonido de una cumbia llenando el aire, supe que había encontrado un equilibrio entre mi comunidad y mi corazón. En casa, la dinámica con Raúl seguía siendo un trabajo en progreso. Una noche, mientras pelábamos naranjas en el comedor, hablamos con calma. El olor cítrico y el zumbido del ventilador creaban un ambiente tranquilo. Él admitió que mi fuerza lo había hecho replantearse muchas cosas. «Lupita, no quiero perderte», dijo. Y por primera vez, lo creí. Pero también le dejé claro que no volvería a ser la de antes. Diego, que escuchaba desde la sala, sonrió y dijo: «Así se habla, mamá». Nuestra familia estaba redefiniéndose, no como una unidad perfecta, sino como un espacio donde cada uno podía ser. Mientras las luces de la colonia brillaban afuera, sentí que, aunque el camino había sido duro, había valido la pena. Han pasado 3 meses desde la posada. Ahora, mi vida es diferente, pero más plena. Tengo un puesto fijo en la feria artesanal, y mis bordados se venden hasta en otras ciudades gracias a la página que monté con mi prima. El patio de la casa sigue oliendo a jazmín, pero ahora también huele a las hierbas que cultivo para vender en el mercado. Cada mañana, mientras preparo café con canela, miro por la ventana y veo a los vecinos pasar, saludándome con cariño. La colonia sigue siendo mi hogar,
Pero ahora sé que mi bondad no es una carga, sino un puente que une a las personas. He aprendido a poner límites, a decir no, cuando es necesario, pero sin perder mi esencia. Mi nueva visión es clara. Ser amable no significa ser débil, sino ser fuerte de una manera que pocos entienden. Raúl y yo seguimos juntos, pero nuestra relación es nueva. Él está en un grupo de apoyo para sus apuestas, y aunque a veces tropieza, está intentando. La semana pasada, me ayudó a llevar tamales a don Miguel, y por primera vez no hubo críticas, solo una sonrisa. Diego, que está a punto de graduarse, dice que somos un equipo en construcción. Me río cuando lo dice, pero tiene razón. No somos perfectos, pero estamos aprendiendo a respetarnos. La casa, con su olor a frijoles y su ventilador zumbando, es un espacio donde todos tenemos voz. He aprendido que el amor no debe apagar, sino iluminar, y que mi dignidad es tan importante como mi corazón. El otro día, mientras daba un taller de bordado en la Casa de Cultura, una niña me preguntó por qué siempre sonrío. El olor a lana y el sonido de las agujas moviéndose llenaban el aire. Le dije, porque aprendí que ser buena conmigo misma es tan importante como serlo con los demás. Los vecinos que estaban ahí aplaudieron. Y Laura desde el fondo gritó, «Esa es mi Lupita». Reí, pero en el fondo sentí que todo el dolor, las lágrimas y las luchas me habían traído aquí, a una vida donde soy libre, donde mi amabilidad es mi fuerza y donde mi comunidad es mi refugio. Mientras camino por las calles empedradas de la colonia, con el sol calentando mi rostro y el sonido de una guitarra a lo lejos, sé que he encontrado mi lugar. La lección está clara. Mi valor no lo define nadie más, solo yo.